Advertencia: este video contiene temas sensibles. Es un resumen y análisis de la serie, y todo lo que verás está basado únicamente en lo que muestra la ficción, no en la historia real ni en el Jeffrey Dahmer real. Milwaukee, 1960. Una mujer da a luz a Tony Hughes. Lo que debería ser un momento de alegría se tiñe de preocupación cuando el médico explica que los antibióticos administrados para tratar su neumonía infantil pudieron dañar su oído de manera permanente. Su hijo está sordo, dice el doctor. Una sentencia que no solo cambia su infancia, sino que define la manera en que el mundo lo percibirá desde ese instante. Décadas después, en 1991, Tony es un joven lleno de vida y energía. Está en una fiesta, bailando, riendo con amigos, disfrutando de su libertad y juventud. Conoce a un chico, se emociona, quiere acercarse. Pero al sacar su libreta para comunicarse, descubre que la otra persona se aleja al darse cuenta de que es sordo. Un rechazo más, un recordatorio de que la sociedad a menudo ve la diferencia como algo extraño, incluso incómodo. En un restaurante, sus amigos intentan animarlo. Tony confiesa lo que muchos sienten, pero pocos dicen. La gente nos mira como obras de caridad. Aún así, no se rinde. Habla de sus sueños, ser modelo, estudiar en la Universidad de Madison para sordos, abrirse camino en un mundo que parece diseñado para ponerle obstáculos. Sus amigos dudan, le recuerdan las dificultades. ¿Cómo vas a lograrlo siendo negro, gay y sordo? Pero Tony responde con firmeza, nunca lo ha detenido. Su historia es la de un hombre que, a pesar de las barreras sociales, la discriminación racial y la homofobia, se niega a ser definido por ellas. En casa, la vida cotidiana lo confronta con otra realidad. Su madre insiste en la seguridad de un trabajo en la cadena de montaje. Tony reconoce la importancia de un sueldo estable, pero no es su sueño. Él quiere más, quiere demostrar que su identidad no lo limita, quiere transformar la vulnerabilidad en fuerza. Aquí está la fuerza de Tony Hughes. No es solo una víctima futura, es un ser humano completo, luminoso, resiliente. Cada rechazo, cada límite impuesto por la sociedad no lo destruye, sino que lo desafía a seguir soñando. Y ese contraste es lo que hace que su historia duela aún más cuando la violencia de Dahmer entra en su vida, porque vemos a alguien brillante y vulnerable, y sabemos que su mundo está a punto de chocar con algo imposible de prever. Después de recoger los platos, Tony habla con su hermana sobre si ha ligado con alguien, responde que no, y poco después llaman a la puerta. Es su amigo, pero la alegría se corta al instante. Su amigo ha sido asesinado, víctima de un ataque homófobo. Lo encontraron cerca de la autopista 45. La noticia golpea a Tony con fuerza, recordándole la vulnerabilidad que conlleva ser diferente en un mundo que no siempre entiende. Días después, hace sus maletas. Su madre insiste en que no tiene por qué irse por la muerte de su amigo, pero Tony sabe que no se trata solo de eso, se va para cumplir sus sueños, para construir su propia vida. En Madison quiere buscar fotógrafos, armar su álbum, persigue su pasión. Su madre le recuerda que el mundo es peligroso y que debe rodearse de personas que puedan protegerlo, un consejo que mezcla amor y preocupación. La búsqueda de trabajo no es fácil, su sordera cierra muchas puertas, hasta que llega a una tienda de ropa donde el dueño, al ver su currículum y reconocer que es sordo, se comunica con él en señas, entendiendo su situación porque su hermana también es sorda. Es la primera señal de que Tony puede encontrar espacios donde su identidad no sea un obstáculo, sino un puente. En la universidad, Tony conecta con un fotógrafo que busca modelos. Durante una sesión de fotos, surge una química inesperada con el chico. Tony, aunque atraído, corta el momento, explicando que busca algo más profundo, alguien especial, alguien que lo valore más allá de la apariencia. En casa, en una cena familiar, su hermana Bárbara anuncia que espera una niña. Tony se ilumina, quiere ser tío, incluso mencionan ponerle su nombre. Esa misma noche, mientras baila en un bar, percibe que Jeffrey lo está observando. Tony se acerca, Jeff lo invita a una copa y se interesa por Tony, intentando comunicarse. Tony saca su libreta para escribir y la conversación fluye de manera escrita.
Bailan juntos. Jeff se muestra desenfrenado, pero Tony logra calmarlo, acerca a Jeff hacia él para que pueda sentir su corazón y encontrar un momento de conexión. Jeff le pide que lo acompañe a casa. Tony le recuerda por escrito que debe ganárselo y se despiden con un abrazo. En un contraste brutal, Jeffrey Dahmer también busca la conexión, pero de una manera retorcida y patológica. Su interés en Tony no es real, es una fachada para satisfacer su necesidad de control. La conversación por escrito y el aparente vínculo que construyen son una farsa. Dahmer no busca un compañero, sino una víctima. La soledad de Dahmer es tan profunda que su única forma de conectar es a través de la violencia y la posesión. Al día siguiente, Tony y Jeff continúan construyendo un vínculo. Sesión de fotos, compras, comidas, intercambio de risas y señas. Tony descubre que Jeff no es un chico cualquiera, hay algo interesante en él, y Jeff empieza a empatizar con la lucha de Tony por hacerse entender en un mundo que a menudo no lo escucha. Días después, Jeff recibió la visita de su padre y su pareja. Mostró con orgullo cómo había aprendido a cuidar su hogar y a sus mascotas, encontrando en ello una rutina que lo centraba y le ofrecía estabilidad. También había logrado avanzar en su control sobre el alcohol. Ya no bebía solo ni entre semana, limitándose a alguna cerveza ocasional. La visita familiar reflejó un momento de normalidad y apoyo, en el que Jeff podía demostrar su madurez y su progreso, mientras sus padres se reconfortaban al ver que su hijo estaba construyendo una vida más estable y saludable. Pero ese equilibrio se rompe cuando vuelve con Tony. La situación cambia. Dahmer consigue llevarlo a casa, hace unas copas y se plantea drogarlo, pero finalmente decide no hacerlo. Para distraerlo, inventa un juego llamado Tierra Infinita, con reglas que parecen inofensivas, pero que tienen un toque de control. Si la ficha de Tony se acerca demasiado, desaparece por un vórtice. Tony cuestiona la lógica del juego y Jeff se molesta, elevando el tono de voz. Sin embargo, Tony no se deja intimidar, propone hacer sus propias reglas y Jeff acepta. Es un instante pequeño pero significativo. Tony comienza a marcar límites, a ejercer agencia, mientras Jeff muestra su necesidad de control y su impaciencia ante la autonomía ajena. Su molestia cuando Tony cuestiona las reglas no es por el juego en sí, sino porque su poder se ve amenazado. Tony, sin saberlo, se enfrenta a un depredador, pero su personaje es tan fuerte y seguro de sí mismo que se niega a ser una simple pieza en el juego de otro. Al día siguiente, Tony se marcha rápido para cumplir con sus responsabilidades, prometiendo volver a llamarlo. Jeff experimentó angustia al dejarlo ir. La tentación de recurrir a la violencia pasó por su mente, pero finalmente resistió. Avanzando en el tiempo, la madre de Tony se enfrenta a la angustia de su desaparición. La última vez que lo vio, Tony debía pasar el fin de semana con ella, pero no regresó ni contactó con la familia. La preocupación aumenta al descubrir que tampoco se presentó en Madison y los intentos de localizarlo resultan infructuosos. Tony es un joven responsable y cumplidor, pero su condición de sordo y la falta de comunicación dificultan el rastreo, generando una sensación de impotencia que golpea profundamente a su familia. Este detalle es fundamental. En la vida real y en la serie, la policía de Milwaukee fue muy criticada por su pasividad y su inacción ante las desapariciones de hombres de color y de la comunidad LGBTQ+. En los días siguientes, la familia coloca carteles por la ciudad y recorre lugares relevantes en busca de pistas. Sin embargo, al considerar el club vinculado al ambiente gay, la madre decide no poner carteles allí, ni acercarse. Al no poner carteles en el club gay, no lo hace por falta de amor, sino por el miedo arraigado a una sociedad que estigmatiza. Este acto no es un juicio, sino una revelación de cómo los prejuicios sociales, incluso en los momentos de mayor desesperación, pueden limitar nuestras acciones. Durante este tiempo, la madre organiza charlas para mantener a la comunidad informada y recaudar apoyo, mostrando su determinación por encontrar a Tony y resaltar la importancia de actuar más allá de la policía, que no estaba buscando activamente al joven. En medio de la confusión y la preocupación, Jeff observa a la familia desde lejos.
Su miedo a ser reconocido lo hace huir, pero la tensión interna lo conduce de nuevo al consumo de alcohol y a un comportamiento destructivo. Golpea objetos y revisa obsesivamente los carnés de identidad de sus víctimas, incluso realizando llamadas perturbadoras a familiares de las víctimas desesperadas. Volviendo al apartamento aquel fatídico día, Tony regresa a su casa porque se había olvidado las llaves, pero Jeff, incapaz de controlar sus impulsos, lo ataca con un martillo. Poco después, el cuerpo de Tony yace sobre la cama, mientras Jeff mantiene un gesto perturbador de aparente afecto al tomar su mano. En paralelo, en la casa de Tony, la madre vive una tristeza profunda. Incapaz de afrontar la situación sola, son sus otros hijos quienes se ocupan de las tareas cotidianas. Los recuerdos de momentos recientes con Tony, cenas donde hablaban de su trabajo, de sus amigos, de los desafíos que enfrentaba como joven sordo e incluso de la discriminación hacia la comunidad LGBTQ, subrayan el contraste entre la vida normal y las esperanzas familiares y la brutal realidad de su desaparición. Estos recuerdos aumentan la sensación de pérdida y desesperación, mostrando cómo la violencia de Jeff destruye no solo la vida física de su víctima, sino también la estabilidad emocional de sus seres queridos. Mientras tanto, Jeff se retira a su apartamento y realiza un acto extremadamente perturbador. Cocina y consume un trozo de carne que se intuye pertenece a una de sus víctimas. Esta escena es la culminación de esta soledad. La conexión que anhela es canibalismo, la única forma que ha encontrado para asimilar a otra persona y sentirse menos vacío. Tras la detención de Jeffrey Dahmer, Glenda vuelve a su apartamento y enciende la televisión, incapaz de despegar la vista de los reportes sobre lo que encontraron en el apartamento 213. La magnitud del horror la deja helada, cuerpos mutilados, indicios de químicos peligrosos y la certeza de que allí se cometieron crímenes inimaginables. La policía le indica que debe evacuar el edificio de inmediato. No importan los detalles ni el número exacto de víctimas, solo recoger sus cosas y marcharse. Mientras hace la maleta, escucha los datos escalofriantes. Dahmer había matado a más de una decena de personas, algunas apenas adolescentes, y conservaba partes de los cuerpos, así como carnets de identidad. La crudeza de la noticia la sobrecoge, pero también evidencia la fría eficiencia con la que la policía maneja la escena del crimen. Protocolos antes que humanidad. La conversación entre el jefe de policía y el alcalde deja al descubierto la negligencia institucional. Una víctima logró escapar, pero 2 agentes la devolvieron a Dahmer, ignorando las advertencias de los vecinos. La burocracia y el miedo a la exposición institucional pesan más que la protección de las víctimas. Las familias todavía no habían sido notificadas formalmente, y cuando finalmente los agentes van a informar, se encuentran con el dolor, la incredulidad y la indignación de quienes no pueden comprender cómo algo así ocurrió tan cerca de ellos. En su trabajo, Glenda se encuentra descentrada. La entrevista que dio a un periódico ha generado repercusiones inesperadas. Su jefe, el señor Lively, la leyó y se mostró molesto, considerando que lo que contó era perturbador y poco apropiado para la clientela conservadora de la empresa. Glenda recuerda los momentos que narró: la llegada de la policía al apartamento, la confusión inicial sobre la víctima y la desesperación de ver a una persona joven en peligro, mientras sus advertencias eran ignoradas. Explicó cómo tuvo que insistir una y otra vez para asegurarse de que la joven estuviera a salvo y cómo la inacción policial la dejó impotente. Sus emociones se hacen visibles en el trabajo. Algunas compañeras la notan llorando por lo que han recibido quejas y ella pide comprensión, mientras que otras se centran más en el morbo de la situación que en el trauma real que ella vivió. Glenda se siente atrapada entre su dolor y la presión de un entorno que no tolera que los sentimientos se desborden, y aunque intenta mantener la compostura, el impacto de todo lo ocurrido sigue latente. El análisis de esta conversación es muy importante. Ella no ve su trauma, solo la ve como una empleada que está siendo inapropiada. Esto critica una sociedad que prefiere ignorar la fealdad en lugar de enfrentarla. Glenda se siente sola porque su entorno, sus compañeras, su jefe, no le ofrece el apoyo que necesita. El morbo de la situación que notan sus compañeras es un contraste brutal con el trauma real que ella vivió.
Por un lado, la detención de Dahmer es una vindicación. Sus peores sospechas eran ciertas y sus advertencias estaban justificadas. Pero esta vindicación se mezcla con un trauma profundo y una culpa silenciosa. Esto muestra un shock postraumático. Poco después, dos hombres de color viajan en coche discutiendo la implicación del reverendo Jackson en los crímenes de Jeffrey Dahmer. Mientras uno expresa reservas sobre la participación de un líder religioso en un caso de asesinatos, Jackson subraya que estos crímenes, aunque atroces, se conectan con la lucha por los derechos civiles, especialmente por las víctimas jóvenes de color, muchas de ellas homosexuales, cuya situación refleja la marginación histórica y la negligencia de la policía. Al llegar a Milwaukee, el reverendo se reúne con el alcalde y los oficiales de policía. Expresa su conmoción ante los asesinatos y recalca que no son solo actos macabros, sino también una metáfora de problemas sociales más amplios: comunidades desatendidas, jóvenes ignorados y desvalorizados, discriminación racial y homofobia. Su presencia genera tensión en la ciudad. Algunos temen que exacerbe conflictos raciales ya latentes, mientras él insiste en que su papel no es agitar, sino responsabilizar a las autoridades y exigir justicia. Jackson enfatiza que la comunidad está traumatizada no solo por los asesinatos, sino por décadas de pobreza, desempleo y violencia policial. Su objetivo es utilizar su liderazgo y su fe para canalizar la indignación de manera constructiva, presionando a las instituciones a actuar y ofreciendo apoyo a las víctimas y a la comunidad afectada. La conversación entre el alcalde y el jefe de policía no es solo sobre lo que pasó, sino sobre cómo manejar la percepción pública. El miedo a la exposición institucional pesa más que las vidas de las víctimas. Esto subraya que la negligencia no fue solo un error, sino una consecuencia de la discriminación y el miedo al escándalo. La policía ya había desvalorizado a las víctimas por ser hombres de color y homosexuales. Ahora, la institución valora su reputación por encima de la rendición de cuentas. A continuación, Jackson visita a Glenda en su nuevo apartamento. Durante la conversación, ella le cuenta sobre su hija Sandra, a quien ha criado prácticamente sola desde que era un bebé. Menciona las dificultades que ha enfrentado para que su voz y la de su comunidad sean escuchadas, especialmente frente a la indiferencia de la policía y los medios locales, y cómo incluso los reporteros extranjeros parecen valorar su testimonio, en cambio en su ciudad no. El reverendo le ofrece apoyo, mostrando que el acompañamiento comunitario puede ser un contrapeso a la inacción institucional y un sostén moral frente a la desprotección de los jóvenes. Paralelamente, la narrativa retrocede en el tiempo. Glenda llama a Jeffrey para avisarle de los olores insoportables que salen de su apartamento, una peste que atraviesa la ventilación y casi provoca vómitos. La respuesta de Jeff es indiferente, le cerró la puerta en la cara y no cambió su comportamiento. Unos días después, mientras subía las escaleras con dificultad, Glenda se encontró con Dean, un joven que acababa de mudarse al 308, y se ofreció a ayudarla. Aunque Glenda se mostró un poco asustada, aceptó su ayuda. Le explicó que en el barrio había que andar con cuidado, ya que había muchos robos y algunos adictos buscaban dinero para drogas. Sin embargo, la mayoría de los vecinos eran buena gente y solo había que tener precaución con ciertos personajes problemáticos. Su instinto la llevó a advertir a todos, pero nadie la escuchó. Antes de cerrar la puerta, Glenda escuchó cómo Jeff se presentaba al joven vecino. Le preguntó si era el nuevo, y tras una conversación breve sobre sus gustos, Dean le mencionó que hacía miniaturas de monstruos y le propuso construir una juntos algún día. Jeff aceptó y le pidió su número de teléfono para organizarlo. Jeff, aunque se muestra cordial y dispuesto a compartir un hobby con Dean, esta amabilidad es solo superficial. Refleja su capacidad para manipular la percepción de los demás y mantener una fachada de normalidad. Este gesto amistoso es parte de su patrón de control psicológico, incluso cuando parece inofensivo. Por otro lado, Dean representa la inocencia y la normalidad en contraste con Jeff.
Su entusiasmo por compartir un hobby refleja curiosidad y confianza, rasgos propios de alguien que aún no percibe el peligro real. La interacción con Jeff muestra cómo los depredadores seleccionan y estudian a sus presas antes de ejercer control, estableciendo dinámicas de poder incluso en contextos aparentemente triviales. Esa misma noche, Glenda fue despertada por ruidos provenientes del apartamento de Jeff. Al asomarse, lo vio tirando la basura a golpes, mostrando nuevamente su carácter impulsivo y desordenado. A continuación, Jeff lleva el apartamento de Dean y le ofrece una cerveza, la cual Dean acepta, pero antes va a buscar las llaves. Mientras tanto, Glenda se asoma por la ventana y observa cómo los jóvenes se acercan al apartamento. De madrugada, unos gritos y golpes la despiertan. Asustada, se levanta y llama al casero y a la policía, pero una vez más no se toman en serio sus advertencias. Le ofrecen enviar a una patrulla al día siguiente, pero Glenda insiste en que esperar hasta mañana podría ser demasiado tarde. Su vida ya no es normal, está atrapada en un estado de hipervigilancia y ansiedad constante. El mundo no le cree y esto la aísla. Cuando llama a la policía, su desesperación se encuentra con la indiferencia del sistema. Su insistencia en que podría ser demasiado tarde es una voz profética que la policía se niega a escuchar. La policía desestima las advertencias de Glenda no porque sean ilógicas, sino porque provienen de una mujer negra. Su voz es percibida como histérica o exagerada, no como la de una testigo creíble. En los días siguientes, nota que el buzón del joven Dean está lleno de cartas sin recoger. Decide ir junto con el encargado del edificio para afrontar la situación y tocar a su puerta. Glenda le explica que desde hace semanas no recoge el correo, mostrando cartas con matasellos recientes. Además, le habla de los olores que provienen del apartamento de Jeff y cómo afectan la vida diaria de los vecinos. Explica que no se trata de que ella haya cocinado algo raro, sino que el olor se cuela desde el apartamento vecino a través de la ventilación. Glenda insiste en que el problema es tan grave que ella y su hija ya no soportan dormir en casa. Algunas noches incluso deben quedarse en casa del novio debido a la intensidad de la peste. Finalmente, el encargado se dirige al apartamento de Jeffrey con una carta de desahucio. Aunque Jeff contrata a una empresa de limpieza, la medida no resulta suficiente y el desahucio se considera inminente. Explica que siempre ha sido un buen inquilino, que paga el alquiler puntualmente y que no quería causar problemas a nadie. Añade que fue despedido recientemente y que los gastos de limpieza le resultan imposibles de asumir. En ese momento, Jeff se da cuenta de que la queja que desencadenó todo fue Glenda. Decide ir a su apartamento para hablar con ella directamente. Al tocar su puerta, Glenda lo recibe con evidente temor. Su cuerpo tenso refleja el miedo que siente al tenerlo delante. Jeff intenta disculparse, explicando la situación, prometiendo que no volverá a cocinar de manera que genere olores ni molestias, y ofrece pasar para comprobar que todo está en orden después de que vinieran los limpiadores, un gasto que él no puede afrontar por estar desempleado. Mientras Glenda lo observa con cautela, Jeff intenta acercarse con un gesto amistoso y le ofrece un sándwich que preparó para ella, aparentando buena voluntad. Sin embargo, ella lo examina con desconfianza, recordando los olores, los ruidos nocturnos y la tensión acumulada durante su convivencia. El gesto cotidiano se convierte en una herramienta de manipulación sutil. El regalo muestra amabilidad, pero su historial violento y perturbador lo transforma en una fuente de miedo, imponiendo su presencia y controlando la interacción. Glenda incluso duda de la procedencia de la carne, preguntándose si realmente es cerdo, lo que refleja la desconfianza y la inquietud que Jeff genera. Así, el sándwich ejemplifica cómo un acto aparentemente inocente puede ocultar amenaza y reforzar la dinámica de dominación psicológica entre víctima y perpetrador. A pesar de la intención de Jeff, Glenda se mantiene recelosa, lo deja hablar, pero mantiene su distancia física, claramente incómoda y asustada. Jeff sigue insistiendo suavemente, explicando que solo quiere disculparse y hacer las paces, pero ella finalmente lo aparta y le dice que se marche, aunque él logra quedarse unos instantes más, mirándola de manera intimidante.
Tras la visita de Jeff, Glenda entra en pánico. Esa noche, mientras duerme, es despertada por ruidos. Al asomarse por la ventana, observa a Jeff con otro hombre de camino al piso. Los gritos se repiten, esta vez de alguien pidiendo ayuda, pero de repente cesan. Desesperada vuelve a llamar a la policía, pero nuevamente no la toman en serio. Intenta insistir, explicando que posiblemente están cometiendo un crimen en su barrio, pero nadie le hace caso. Se ve obligada a pasar toda la noche escuchando los ruidos de herramientas y maquinaria provenientes del apartamento, mientras llora y siente cómo el olor insoportable se apodera del espacio, llevándola al límite de su paciencia. La combinación de ruidos, olores y violencia genera en Glenda un estado de hipervigilancia y ansiedad constante, que interfiere con su sueño, su bienestar emocional y su sensación de control sobre su entorno. En un momento de claridad y agotamiento, Glenda se encuentra con el reverendo Jackson. Le confiesa que sabía que había un monstruo en el vecindario, pero que nadie la escuchó. Esta vez, sin embargo, alguien finalmente le hace caso. El jefe Arreola anuncia que suspenderá a los 2 agentes que ignoraron sus llamadas sobre el niño. El reverendo le explica que esto es solo el primer paso de un proceso largo y complicado, y que responsabilizar a la policía es casi imposible, pero que al menos se ha dado un paso hacia el cambio. A pesar de este pequeño avance, Glenda no puede contener el llanto, liberando la tensión acumulada de noches de miedo, impotencia y angustia. Lionel se desmorona en la sala de interrogatorios, con los sollozos dominándolo por completo. De repente se levanta y pide hablar con su hijo, la única persona que podría darle una explicación. Traen a Jeff esposado de pies y manos, pero su padre lo abraza con fuerza. Jeff le susurra una disculpa, reconociendo el lío en el que se ha metido, y Lionel le asegura que todo estará bien. Se sientan y un silencio incómodo se rompe con una avalancha de preguntas sin sentido sobre la abuela o el aire acondicionado. Jeff, incapaz de afrontar la verdad directamente, busca desesperadamente cualquier tema para rellenar el vacío. Finalmente, Lionel lo encara. No vio lo enfermo que estaba, le ofrece ayuda profesional, aferrándose a la esperanza de que Jeff aún pueda ser tratado. No puede entender cómo un hijo que crió con amor pudo acabar así. Jeff responde con un simple «no lo sé» y un «lo siento» que suena vacío. Lionel se enfurece. No quiere una disculpa, quiere que asuma la responsabilidad por el daño que ha causado a su familia. Desesperado por una razón, vuelve a un recuerdo de su infancia juntos, una perturbadora búsqueda de animales muertos, y de pronto se detiene, negándose a aceptar cualquier culpa. Grita que él fue un buen padre, que solo se preocupaba por su hijo, que por fin se interesaba en algo. Su voz se alza en un grito final. «Yo no he hecho esto». Lionel se enfrenta a la idea de que su hijo es un criminal. Para proteger su propia imagen de buen padre, proyecta toda la culpa hacia Jeff. La frase «fui un buen padre» es un grito de guerra, una defensa contra la dolorosa idea de que falló. Lionel busca en Jeff la validación de que su crianza no fue la causa de la oscuridad de su hijo. El recuerdo de buscar animales muertos es un momento crucial. Este fragmento, aunque breve, sugiere una señal de alarma que Lionel, en su rol de padre, pudo haber ignorado. Al gritar «yo no he hecho esto», no solo niega la responsabilidad de las acciones de su hijo, sino que también rechaza cualquier conexión con la oscuridad que Jeff pueda haber heredado o desarrollado. La respuesta de Jeff, «no lo sé», y su disculpa vacía frustran aún más a Lionel. No puede obtener la respuesta que busca, lo que profundiza su sensación de fracaso. El padre busca una razón externa, un porqué para no tener que mirar hacia adentro. Sin embargo, en la serie se insinúa que la respuesta, al menos en parte, reside en él mismo. Poco después, Joyce llega a su trabajo asediada por los periodistas. Se abre camino hasta su despacho, donde la espera un joven para recibir los resultados de una prueba de VIH. Le anuncia que es negativa. El chico se derrumba de alivio, llorando, y Joyce también rompe a llorar. El joven, entre sollozos, le pregunta por qué llora. La razón es simple. Joyce se identifica con el sufrimiento del joven. Él teme un resultado que podría cambiar su vida para siempre, de la misma manera que la vida de Joyce ha cambiado por el comportamiento de su hijo. El llanto del joven es una oportunidad para que Joyce libere su propia tristeza y frustración reprimida.
es un llanto que le permite expresar todo lo que no puede decir o mostrar en público, ante los periodistas o su familia. No llora solo por empatía, sino que su gran empatía hacia el joven se convierte en la excusa perfecta para liberar el inmenso dolor y agotamiento. En casa, Shari despierta a Lionel, que se ha quedado dormido en el sillón. Le reprocha que no duerma, que lleva 5 noches sin descansar. Le propone ir al médico para que le den pastillas. La idea enciende la ira de Lionel. Culpabiliza a Joyce, sugiriendo que las pastillas que ella tomó durante el embarazo son las causantes de la desgracia de su hijo. La acusa de haber sido una mala madre, de no haberlo abrazado, de haberlo dejado solo. Shari lo confronta, preguntándole dónde estaba él durante ese tiempo. Lionel se detiene, la ira se desvanece en una confesión escalofriante. Le dice que la mitad de ese chico es él. Revela que de niño él también tuvo impulsos similares, fabricaba explosivos y fantasías con matar a alguien. Confiesa que un día llevó una bomba casera a la escuela y la arrojó por la ventana. Shari lo consuela, señalando que David es la prueba de que sus genes no tienen nada de raro, pero la verdad es más profunda. Lionel ve en su hijo el reflejo de su propia oscuridad, una que él pudo contener. Pero Jeff no. La respuesta de Lionel es visceral y destructiva. Su dolor se manifiesta primero como una ira dirigida hacia Joyce, a quien culpa de todo. Este mecanismo de defensa, conocido como negación, le permite evitar la dolorosa verdad de su propia responsabilidad, en esencia, un reflejo de su propia oscuridad reprimida. Lionel llega a la casa de su madre, Catherine, y la encuentra rodeada de policías y periodistas. Preocupado por su madre, que sufre de Alzheimer, Lionel la ayuda a subir a su habitación. Para protegerla del caos, se sientan a jugar a las cartas. Mientras Catherine se distrae, Lionel no puede dejar de mirar por la ventana, abrumado por la situación. La imagen de Lionel mirando por la ventana simboliza su incapacidad para escapar del mundo exterior, mientras la mente de su madre ya lo ha hecho. Su soledad es doble, no puede conectar con su madre y como padre de un monstruo está aislado de la comunidad. Paralelamente, el reverendo Jesse Jackson lidera un movimiento en Milwaukee, exigiendo justicia para las víctimas de Jeffrey Dahmer. En un discurso, confronta a quienes lo acusan de sembrar más división, afirmando que no estás allí para eso, sino para pedir que se asuman responsabilidades. Denuncia que los crímenes de Dahmer no ocurrieron en un vacío y que la policía y otras autoridades hicieron la vista gorda. Jackson exige una investigación completa, especialmente sobre el caso de un joven que fue regresado al apartamento de Dahmer, pero advierte que las palabras tranquilizadoras no son suficientes y que la comunidad no permitirá que se encubran los hechos. Los 2 oficiales que devolvieron a una de las víctimas de Dahmer a su apartamento son suspendidos de empleo y sueldo. Se quejan de que la decisión es injusta, argumentando que no hicieron nada malo. Afirman que el chico les pareció un adulto y que creyeron que se trataba de una pelea de pareja, a pesar de las advertencias de los testigos. Su jefe, sin embargo, los confronta. Glenda Cleveland, una vecina que había denunciado repetidamente a Dahmer, ha declarado públicamente que no la escucharon. El jefe, bajo presión del alcalde y de figuras como Jesse Jackson, les informa que no puede defenderlos. Les dice que su suspensión será sin goce de sueldo hasta que la investigación concluya, a lo que los oficiales responden con arrogancia, afirmando que su sindicato los protegerá y que permanecerá mucho después de que él se haya ido. En su casa, Lionel ve en la televisión a un reportero entrevistando a una de las víctimas, Tracy Edwards, y a otras personas que afirman haber tenido relaciones sexuales con Dahmer. Se siente cada vez más furioso al escuchar las mentiras que se difunden, como que el padre de Dahmer abusaba de él. De pronto, una idea cruza su mente. Unos días más tarde, Lionel se reúne nuevamente con su hijo y le muestra las portadas de varias revistas, como la revista People, en las que su rostro aparece en la portada. Jeffrey pide quedarse con las revistas, pero no se lo permiten. Pregunta qué dicen de él y Lionel le dice la verdad. Te llaman el caníbal de Milwaukee y la gente te odia. El abogado de la familia, en ese instante, les informa que no tienen que preocuparse por la pena de muerte, ya que no existe en el estado de Wisconsin.
Lionel, como padre, busca una conexión, le muestra las revistas para que su hijo entienda la magnitud de lo que ha hecho. Sin embargo, la reacción de Jeffrey de pedir las revistas para leerlas, en lugar de mostrar remordimiento, revela su frialdad y su desconexión de la realidad. No parece comprender la gravedad de sus crímenes o el dolor que ha causado. A pesar de sus esfuerzos, Lionel discute acaloradamente con Jeffrey, en un intento desesperado por convencerlo de que se declare no culpable por enajenación mental. Jeffrey, sin embargo, insiste en que no está loco. Por el contrario, sus actos eran el resultado de una obsesión que no podía controlar, no de una enfermedad mental. Ante esto, Lionel le ruega que considere la posibilidad de la enajenación para obtener ayuda psiquiátrica en un hospital, en lugar de pasar el resto de su vida en prisión. Con la esperanza de persuadirlo, Lionel le cuenta la escalofriante historia de Ed Gein, un asesino y profanador de tumbas que cometió crímenes horribles en 1957. Le explica que Gein, a pesar de sus crímenes, se declaró no culpable por enajenación mental y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Sorprendentemente, Jeffrey reconoce la historia que había leído en un cómic de terror, lo que refuerza la idea de que sus actos no eran tan inusuales. Sin embargo, el plan de Lionel fracasa. El jurado determina que Jeffrey estaba en posesión de sus facultades mentales y, por lo tanto, es culpable de los asesinatos en primer grado. Como resultado, las familias de las víctimas pueden estar seguras de que será enviado a prisión. Justo después de la sentencia, al salir de la sala, Joyce intenta evitar a Lionel, pero él la confronta. La acusa de no haber asumido su parte de la culpa. La discusión se intensifica y revela profundas grietas en su relación. Lionel la culpa por las pastillas que tomaba durante el embarazo, mientras que Joyce le echa en cara que él disecaba animales con su hijo. Este cruel intercambio de acusaciones revela que ninguno de los dos está dispuesto a asumir la responsabilidad total, y en su dolor se atacan mutuamente, incapaces de reconocer su propia contribución al caos. A pesar del fracaso del juicio, Joyce, desesperada, va a ver a la madre de una de las víctimas, la señora Starner, madre de Curtis. Se presenta, expresando su profundo lamento por lo que su hijo le hizo. Luego le hace una petición dolorosa de madre a madre, que considere la posibilidad de hablar en el juicio a favor de Jeffrey. De este modo, Joyce espera que el testimonio de la señora Starner pueda convencer al juez de que ingrese a Jeffrey en una institución mental y no en prisión, un último intento para que su hijo reciba la ayuda que ella cree que necesita. Sin embargo, Starner le dice que es hora de que escuche la verdad por parte de las familias de las víctimas. Joyce, en su papel de madre, solo puede ver a su hijo como alguien que necesita ayuda, no castigo. Su dolor la ciega ante la necesidad de la víctima de tener justicia. Al pedirle a la señora Starner que testifique a favor de Jeffrey, le está pidiendo que sacrifique su propio dolor en nombre del bienestar de su hijo. La respuesta de la señora Starner, que le dice que es hora de que escuche la verdad de las víctimas, subraya un punto crucial: el dolor de los sobrevivientes no puede ser mitigado por la súplica de una madre, por más sincera que sea. Tras la condena, las familias de las víctimas tienen la oportunidad de hablar. Una a una dan testimonio del impacto que el horror ha tenido en sus vidas. La familia de Conerak habla de cómo su sueño americano se convirtió en una pesadilla. La madre de Tony Hughes lee un poema escrito por un amigo de su hijo. Otros familiares, como los de Eddie y los Guerrero, también dan sus testimonios, uno a uno, llenos de dolor. El momento más desgarrador es la declaración de Rita, que le grita a Dagmer dejándose llevar por la ira y el odio. Sus palabras le quitan a Dagmer el estatus de monstruo o enfermo y lo reducen a lo que es, un asesino que destruyó familias. Antes de que se dicte la sentencia final, Jeffrey se levanta para leer una declaración. Confiesa que su intención no era quedar libre, sino que en su interior buscaba la muerte. Le dice al mundo que sus actos no fueron motivados por el odio. Admite que estaba enfermo, malvado o ambas cosas, y que ahora, gracias a los médicos, ha encontrado paz al entender su enfermedad. Aunque lamenta el dolor que ha causado, reconoce que es imposible deshacer el daño. Explica que su intento de ayudar a identificar los restos de sus víctimas fue lo mejor que pudo hacer para intentar redimirse, aunque supiera que era insuficiente. Lionel, que escucha a su hijo, se queda en shock por la declaración.
La declaración final de Jeffrey es una contradicción. Al decir que estaba enfermo o malvado, acepta su condena, pero al mismo tiempo intenta mitigar su culpa moral al afirmar que no actuó por odio. Su arrepentimiento parece más una declaración clínica que un sentimiento genuino, lo que confirma que incluso en este momento de la verdad sigue siendo un misterio para todos, incluido su propio padre. Poco después, la prensa anuncia que el juez Lawrence Grant ha condenado a Jeffrey Dahmer a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima. Fuera del juzgado, Glenda Cleveland, la vecina que siempre denunció los hechos, habla con su hija. Le dice que se siente bien, que atraparon a ese cabrón y que jamás volverá a salir a la calle. Su alivio no es solo personal, sino una reivindicación de su persistencia y una muestra de que el sistema de justicia, a pesar de sus fallos iniciales, finalmente funcionó. En una sala aparte, Jeff se despide de su padre y su madrastra. A pesar de la sentencia, Lionel lo abraza, diciéndole que lo intentaron todo. Jeffrey, con su voz calmada, acepta el veredicto, diciendo que tiene lo que se merece. Lionel, abrumado por la culpa, abraza a su hijo y le dice que ha estado buscando al culpable de todo, culpando a todos menos a sí mismo. Con voz rota, asume la responsabilidad. Soy el culpable. Admite que no debió enseñarle a disecar animales, que debió haberlo ayudado cuando más lo necesitaba y que debió haber sido un mejor padre y un mejor esposo. Llorando, le dice a su hijo que no volverá a dejarlo solo. Este acto de reconocimiento de culpa es la culminación de su arco narrativo, un momento de honestidad brutal que lo define como un padre fallido, pero al fin, sincero. Al mismo tiempo, Joyce, consumida por el dolor y la culpabilidad, escribe una carta de despedida e intenta suicidarse. Se siente un fracaso como madre por no haber podido ayudar a Jeff. Lionel, mientras tanto, se encuentra escribiendo su libro, cuando su mujer lo llama para informarle que Joyce ha intentado suicidarse, pero que se encuentra bien. Lionel se conmociona, pero su prioridad sigue siendo su libro. La serie contrasta el dolor de los personajes clave, Joyce y Lionel. Joyce, consumida por la culpa, opta por la autodestrucción. Su intento de suicidio es la manifestación extrema de su fracaso como madre. Lionel, por otro lado, canaliza su trauma de una manera más productiva, la escritura de un libro. Este acto, aunque conmovedor, también revela su tendencia a procesar el dolor a través de la narrativa, en lugar de la conexión emocional, como se evidencia por el hecho de que su prioridad sigue siendo el libro, incluso después de saber del intento de suicidio de Joyce. Por otro lado, los policías involucrados en el caso son readmitidos en la fuerza a pesar del escándalo. El alcalde llama al reverendo Jesse Jackson para informarle de la decisión. Indignado, el reverendo le dice al alcalde que el incidente solo se ha saldado con un tirón de orejas. El alcalde, por su parte, le asegura que apelará la decisión y que, si es necesario, seguirán luchando por la justicia. La readmisión de los policías y la reacción del reverendo Jesse Jackson subrayan que la justicia a menudo se queda corta. A pesar de que el individuo es castigado, la corrupción sistémica y la impunidad quedan sin consecuencias. El comentario del reverendo sobre un tirón de orejas es una crítica mordaz al sistema que permite que las mismas personas que causaron el problema continúen en sus puestos. En el centro penitenciario de Columbia, Wisconsin, Jeffrey Dahmer lee la correspondencia que le han enviado sus fans. Las cartas contienen dibujos, dinero e incluso una hoja de un cómic. Como respuesta, él dibuja sus propias manos y las envía. En el comedor se burla de los demás presos al hacer comentarios grotescos sobre la comida, comparándola con partes del cuerpo humano, lo que provoca la ira de uno de ellos. Cuando el hombre le advierte, Jeffrey le responde con insolencia que a sus fans sí les ha gustado su humor. Una vez encarcelado, Jeffrey Dahmer trasciende su papel de criminal para convertirse en una mercancía. El culto a su personalidad se manifiesta en las cartas, el dinero y los cómics que recibe de sus fans, un fenómeno que evidencia la morbosa fascinación de la sociedad por el mal.
Al responder con dibujos de sus propias manos, Dahmer no solo perpetúa su figura, sino que también se apropia de su propia narrativa y la vende, consciente del valor de mercado que su infamia tiene para la cultura de consumo. Este proceso de mercantilización del dolor transforma sus crímenes en una forma de entretenimiento, donde sus atroces actos se convierten en un macabro espectáculo. La sociedad consume su historia y las personas están dispuestas a pagar e invertir su tiempo en él, lo que convierte al asesino en un objeto de curiosidad. Mientras tanto, Glenda Cleveland decide regresar a su antiguo apartamento, a pesar de que los medios de comunicación siguen allí y la vivienda de Dahmer está precintada. Una vez en su casa, se da cuenta de que el olor de la tragedia aún perdura. Su hija, preocupada, le ruega que se vaya, pero Glenda se niega. Afirma que no tiene a dónde ir y que no permitirá que ese hombre le quite su casa. Su hija, insistiendo en que no mienta sobre el olor, le pide que prometa que si tiene miedo se quedará con los demás. Glenda le asegura que Jeffrey está encerrado y que no volverá a hacerle daño. La decisión de Glenda Cleveland de regresar a su apartamento es un acto de resistencia psicológica. En un mundo que quiere borrar a las víctimas y solo recordar al asesino, ella se niega a ser desplazada. Su insistencia de que no permitirá que ese hombre le quite su casa es una declaración de que no cederá su espacio físico ni mental al trauma. Jeffrey continúa recibiendo cartas y dinero en prisión. Le pide a un guardia que le compre algo y esa noche pone un audio de ballenas para poder dormir. El sonido, sin embargo, tortura a los demás reclusos. Un guardia le ordena que apague el ruido, pero Jeffrey se niega, argumentando que lo ha comprado y tiene derecho a escucharlo. Sin embargo, el guardia se lo requisa y se burla de Jeff diciendo que vaya a decírselo al director. La madre de Tony Hughes, en cambio, se enfrenta a una realidad muy diferente. Un día encuentra un cómic sobre la biografía no autorizada de Jeffrey Dahmer en su buzón, enviado por un joven que le pide que lo firme. La visión de Jeffrey que tuvo la hace entrar en casa y contactar a un abogado para denunciar lo ocurrido. A pesar de que el abogado le explica que los juicios civiles son largos y que el dinero que obtendrían sería poco, ella insiste en que no lo hace por el dinero, sino por la justicia. En su opinión, un cómic con tanta maldad no puede ser legal y alguien debe pagar por ello. El abogado le muestra un libro que el padre de Jeffrey ha escrito, insinuando que venderá mucho más que el cómic. La mujer, al ver que Lionel se beneficia de la tragedia, decide demandar no solo a la editorial y a la policía, sino también a la familia de Dahmer para evitar que ganen dinero con sus crímenes. El abogado le pregunta si quiere enfrentarse a ellos y ella responde con firmeza que sí. Su acción legal es una declaración de que las víctimas no son solo personajes secundarios en la historia del asesino. Sus vidas importaron y no deben ser explotadas para el entretenimiento. Esta lucha es un enfrentamiento entre la justicia moral de los afectados y la lógica del capitalismo mediático, que busca monetizar cualquier historia, por horrible que sea. Mientras Jeffrey se adapta a su nueva vida en prisión, recibiendo cartas y dinero de un macabro grupo de fans, su padre, Lionel, monetiza su trauma. Su libro, Historia de un padre, es elogiado por la crítica por su palpable dolor y el desespero, que lo convierte en una lectura cautivadora. Con derechos vendidos para una posible película, el dolor de la familia se transforma en un negocio rentable. Historia de un padre es elogiado no por su valor literario, sino por el dolor palpable que explota. Esto demuestra una economía del trauma, donde el sufrimiento se convierte en un producto de mercado. Sin embargo, el triunfo es efímero. Días después, Lionel discute sobre los beneficios de su libro, que no ha vendido lo suficiente para generar ganancias. Para su sorpresa, un juez ha ordenado que cualquier ingreso, incluso los 25 centavos por hora que gana Jeffrey en prisión, sea entregado a las familias de las víctimas. La indignación de Lionel, que se queja de la cantidad tan pequeña, demuestra su falta de comprensión sobre el sufrimiento ajeno y la magnitud de la tragedia. La falta de reconocimiento a quienes hicieron lo correcto y la impunidad de quienes fallaron es una herida abierta en la comunidad. Los policías que devolvieron a una víctima a su verdugo son condecorados con una medalla al mérito, mientras que la ceremonia de premio de Glenda Cleveland es simple y sin público.
Glenda acepta el premio con una condición, que en el futuro lo hagan mejor y que no dejen que vuelva a ocurrir. La indignación de Glenda no es por la falta de reconocimiento, sino por la hipocresía del sistema que premia a los que fallaron y olvida a los que actuaron correctamente. La familia de una de las víctimas, sin embargo, busca justicia. Demandan al ayuntamiento por $10 millones, argumentando que la policía falló en su deber constitucional de proteger a su hijo. Su abogado deja claro que el dinero no compensará su sufrimiento, pero sí servirá para enviar un mensaje y facilitar un poco sus vidas. Además, se asegura de que todas las ganancias de la subasta de las pertenencias de Dahmer se destinen por completo a las víctimas, negándole cualquier beneficio al asesino. El trauma sigue persiguiendo a todos. Un hermano de una víctima sufre pesadillas y encuentra a su madre recortando fotos de su hermano fallecido. Ella se lamenta de que nadie hable de él, de que su vida haya sido reducida a una estadística en una historia de terror. Glenda, la vecina, también vive con el miedo. A pesar de que Dahmer está en prisión, las voces y las pesadillas no la dejan. Para encontrar consuelo, se une a sus vecinos, quienes duermen juntos por miedo. En una conversación con otra vecina, confiesa que el miedo la ha cambiado. A pesar de tener problemas en sus rodillas, prefiere subir la basura por las escaleras para no pasar por el pasillo de lo que fue el apartamento de Dahmer. Ambas reconocen que, a pesar de todo, tienen que cuidarse entre ellos. Al día siguiente, el encargado del edificio anuncia que por motivos de seguridad los residentes ya no pueden seguir durmiendo juntos en el vestíbulo. Sin embargo, les ofrece un trato. Quienes deseen quedarse tendrán una rebaja del 25% en el alquiler. Por su parte, Glenda Cleveland decide asistir al funeral de Conerak Sintasomphone, una de las víctimas de Dahmer. El cuerpo de Conerak no estaba completo y la arquidiócesis tuvo que aportar un féretro para el servicio. Glenda se acerca al padre del joven y con una voz llena de arrepentimiento le confiesa que fue ella quien llamó a la policía y que lamenta no haber insistido más. El padre, sin embargo, le asegura que ella hizo todo lo que pudo. Su confesión no es un simple acto de arrepentimiento, es una búsqueda desesperada de absolución. El perdón del padre de Conerak le ofrece un alivio que el sistema legal nunca podría darle. Mientras Glenda busca consuelo, Lionel visita a su madre, que está gravemente enferma. Intenta hablarle sobre el libro que ha escrito, pero ella ya no puede entenderlo. Conmovido, Lionel le dice que Jeffrey la quería mucho y que nadie podría haberlo hecho mejor que ella. Paralelamente, Jeffrey Dahmer da una serie de entrevistas en las que explica su psicología. Confiesa que sus pensamientos obsesivos de violencia y sexo comenzaron a los 14 años. Su objetivo no era matar, sino crear zombies vivos controlables, como lo intentó con uno de sus experimentos fallidos sobre un niño de 14 años. Glenda se encuentra con unos jóvenes que bromean sobre el caso y se toman fotos en plan de broma, lo que la enfurece tanto que su hija rompe una de sus cámaras. Poco después, la policía llega a su casa y la detiene. Glenda confronta a los oficiales, pero es arrestada de todas formas. Este acto es la culminación de la frustración que ha sentido durante años. La respuesta de la policía, que arresta a la hija de Glenda en un claro acto de racismo, resalta la hipocresía y la ineficacia del sistema. La misma fuerza policial que ignoró las llamadas de Glenda sobre un asesino en serie, actúa con rapidez contra una mujer afroamericana por un delito menor. Mientras esto sucede, las pertenencias de Jeffrey son subastadas. Un hombre adinerado compra todos los objetos para destruirlos y evitar que se conviertan en objetos de culto. Sus objetos personales, que presenciaron el horror, se convierten en reliquias de una tragedia, coleccionables para los más morbosos. Sin embargo, el acto del hombre que compra todo para destruirlo es un intento de romper este ciclo. Es una declaración de que el dolor no debe ser vendido. Al final, el concepto de la mercantilización del dolor nos obliga a cuestionar nuestra propia fascinación por el true crime y a preguntarnos, ¿dónde está la línea entre la curiosidad y la explotación? Por
Por su parte, la abogada de la familia de Conerak les informa que el juez desestimó el caso, pero el ayuntamiento ha ofrecido un acuerdo de $850.000 a la familia, en reconocimiento de que sus derechos no fueron protegidos. Mientras Glenda se dirige a su apartamento, el encargado del edificio la intercepta. Le informa que, aunque le darán la notificación oficial más tarde, el ayuntamiento ha comprado el edificio para demolerlo. Esto significa que todos los inquilinos serán desalojados, aunque les pagarán los costes de la mudanza. Glenda pregunta qué tienen planeado construir en su lugar. Deberían hacer un monumento, dice, para que la gente no se olvide de las víctimas. 2 meses después, los apartamentos Oxford son demolidos. Glenda observa la escena, pero el trauma no desaparece con el edificio. Sigue teniendo visiones, incluso ve a Jeffrey en una de las ventanas del lugar. Paralelamente, Jeffrey Dahmer también vive su propio infierno. En prisión, mientras asiste a misa, es atacado en el cuello. Aunque sobrevive, la agresión es un recordatorio constante de la violencia que él mismo ha infligido. En la enfermería le entregan su correo, lleno de postales perversas de sus fans que le aseguran que su legado nunca morirá. Chicago, 1977, un hombre, disfrazado de payaso, invita a un joven a su casa para una supuesta entrevista de trabajo. Una vez dentro, el joven nota un olor muy fuerte. El hombre le ofrece una bebida y cuando el joven la bebe comienza a sentirse mal. Intenta defenderse, pero el hombre lo golpea con una sartén, lo asfixia con un cinturón y lo ahoga en la bañera. Años después, en Milwaukee, Glenda Cleveland ve en la televisión que John Wayne Gacy será ejecutado el 10 de mayo. Una mujer a su lado comenta que la justicia llega tarde, pero llega. Sin embargo, Glenda cree que hay alguien peor que Gacy. ¿Quién es peor que él?, le pregunta la mujer. Glenda le dice que es su antiguo vecino, Jeffrey Dahmer. Yo sí he olido un cadáver, le confiesa Glenda. Jeff los cocinaba en el piso de al lado. El olor se me metió por la ventilación y no puedo quitármelo de la cabeza. Por otro lado, las provocaciones de Jeffrey Dahmer en la cárcel no cesan. En el comedor continúa haciendo chistes grotescos sobre la comida para molestar a los demás presos. También ha comenzado a vender su firma, asegurando que un día será un objeto de coleccionista y hasta ofrece fotos de mujeres que sus fans le envían, lo que irrita a otros reclusos. Un hombre llamado Christopher Scarver lo encara en el comedor y le reprocha su falta de arrepentimiento. Tus estúpidas bromas, tus fotos, tu arrogancia, no eres como yo. Yo he expiado mis pecados, tú no, le dice Scarver. La seguridad interviene y se lleva a Scarver. Tras el enfrentamiento con Jeffrey, Christopher se obsesiona con entender la naturaleza de su compañero de prisión. Busca información para averiguar por qué Dahmer parece tener un estatus especial en la cárcel, incluso con acceso restringido a ciertos materiales. Tras suplicar, finalmente le dan acceso y allí descubre la historia de sus crímenes, incluido el caso del menor que había logrado escapar, una revelación que lo deja completamente conmocionado. En la prisión, la dualidad entre Jeffrey Dahmer y Christopher Scarver es el motor del conflicto. Dahmer es un retrato del narcisismo consumado. Sus bromas, sus fotos y la venta de su firma no son solo actos de provocación, son el intento de mantener el control y el estatus que tenía en el exterior. Cree que su infamia lo hace especial y su arrogancia es un escudo contra la verdad. Por el contrario, Scarver representa la búsqueda de la justicia moral. Su obsesión con Dahmer no es por morbo, sino por la convicción de que la arrogancia de Dahmer es una afrenta a la justicia divina. Su búsqueda de información sobre los crímenes de Dahmer, especialmente la historia del menor que escapó, es su forma de comprender la magnitud del mal que ha presenciado. Scarver se ve a sí mismo como un instrumento de un poder superior, un ejecutor de un castigo que el sistema legal no pudo o no quiso administrar. Mientras trabaja limpiando el gimnasio, Jeffrey escucha una entrevista de John Wayne Gacy en la que el asesino habla de haber encontrado a Cristo y de su fe. Jeff se queda absorto y después de esto busca hablar con un cura. En su conversación, Jeffrey reflexiona sobre el porqué del auge de los asesinos en serie. El cura le da varias teorías: la modernización de las infraestructuras, el trauma de las guerras o la explosión de la pornografía. Jeff, sin embargo, se siente más atraído por la idea de la maldad pura.
Le confiesa al cura que de niño se disfrazaba de demonio y que de adulto llegó a construir un altar con partes de cuerpos. Admite que en las películas siempre se sintió más identificado con los villanos. Su conversación culmina con una pregunta crucial: ¿somos iguales Gacy y yo? La gran diferencia, según Jeffrey, es que él confesó sus crímenes y Gacy sí los negó hasta el final. El diálogo entre Jeffrey y el cura es un brillante ejercicio de autopercepción sesgada. Dahmer no busca el perdón, sino la validación. Su pregunta, ¿somos iguales Gacy y yo?, no es una búsqueda de la verdad, sino un intento de elevarse por encima de otro criminal. Su argumento de que es superior porque confesó es una forma de racionalizar su maldad, de vestirla con un manto de honestidad. Por otro lado, Glenda Cleveland busca consuelo en su propio párroco, admitiendo que, a pesar de lo que dice su fe, ella es incapaz de perdonar a Jeffrey. Su corazón rezuma odio y teme que ese sentimiento la consuma. Confiesa que, incluso en sus pesadillas, se ve a sí misma torturando a Dahmer. El párroco le dice que su gran corazón es una bendición y una maldición, y la consuela al decirle que el perdón es un proceso que toma tiempo y que un día quizá ya no sentirá nada al ver el rostro de Jeffrey. Su confesión al párroco es un acto de valentía. Ella no miente sobre sus sentimientos, admite que su corazón rezuma odio y que sueña con torturar a Dahmer. Su lucha por perdonar no es por el bien de Jeffrey, sino por el suyo propio, para liberarse del veneno que la consume. A continuación, Jeffrey recibe la visita de su padre, Lionel, quien, a pesar de las malas ventas de su libro, sigue intentando conectar con su hijo. Jeffrey le confiesa a su padre su deseo de bautizarse, una decisión que ve como un paso hacia la redención, pero para él el perdón divino no es suficiente. Lo más importante es el perdón de su padre. Con voz temblorosa, le pregunta a Lionel si puede perdonarlo. Lionel le dice que lo perdona, porque eres mi hijo, dice. Este acto de Jeffrey subraya que su necesidad más profunda no es la redención espiritual, sino la absolución de la única persona que lo sigue queriendo. Días después, Glenda Cleveland asiste a la boda de la familia Sintasonphone y habla con el padre del novio, que se muestra feliz por la celebración. Glenda se alegra por ellos, pero el padre le confiesa que su propia alegría es un esfuerzo. Me levanto cada mañana y recuerdo que Jeffrey Dahmer sigue con vida, pero Conerak, mi hijo, no, le dice. Glenda lo consuela, diciéndole que tal vez lo mejor que pueden hacer es seguir fingiendo que son fuertes hasta que un día dejen de hacerlo. Mientras Jeffrey busca el perdón, las víctimas luchan porque no se olvide el dolor que causó. La conversación de Glenda con el padre de Conerak revela la dolorosa verdad de que la felicidad es ahora un esfuerzo. El padre de Conerak no es feliz, sino que finge serlo para sanar. Esta idea de fingir hasta que se vuelva real es un mecanismo de supervivencia. Mientras tanto, un grupo de familiares de las víctimas se reúne y discute los cómics que han salido sobre Jeffrey Dahmer. La madre de Tony Hughes, indignada, denuncia que la gente intenta convertir a un asesino en un superhéroe. Las familias debaten si vale la pena entablar otra demanda, después de haber perdido la anterior. La madre de Tony argumenta que, aunque vuelvan a perder en los tribunales, el esfuerzo no es en vano. Esto envía un mensaje: Jeffrey Dahmer no es ningún superhéroe, dice. Nuestros hijos no eran solo víctimas, eran personas con sueños y esperanzas. El día del eclipse, un sacerdote llega a la prisión para bautizar a Jeffrey Dahmer. Los guardias le dan unas gafas para que vea el eclipse, que coincide con la hora de la ejecución de John Wayne Gacy. Jeffrey, emocionado, ve en esta coincidencia una señal divina. Su bautismo, junto con la ejecución de Gacy, marca el final de un camino y el comienzo de otro. Sin embargo, su supuesto renacimiento se ve manchado por las dudas que él mismo confesó al párroco y por el odio de Christopher Scarver, quien desde su celda pide una señal para saber qué debe hacer. A diferencia de los demás presos, él no está celoso de la atención de Dahmer. Está lleno de una ira que considera divina. Para Scarver, el eclipse y el bautismo no son signos de perdón, sino una señal para que ejecute la justicia de Dios.
Tras su bautismo, Jeffrey se dedica a leer la Biblia. Sin embargo, la rutina de la prisión lo interrumpe y es llamado para su turno de trabajo, donde pronto llega Scarver por orden del guardia. Mientras limpian el gimnasio, Christopher Scarver y Jeffrey Dahmer son dejados a solas por un guardia, algo que sorprende a Jeff. El silencio se rompe con un ruido en el baño, donde Scarver ha golpeado mortalmente a otro recluso. Acto seguido se dirige a Dahmer y lo confronta. Scarver no está ahí para sermonearlo, sino para ejecutar una justicia brutal. Le lanza un monólogo acusatorio, reprochándole no solo los asesinatos, sino también sus actos de canibalismo. ¿Le comiste la carne? ¿También al de 14 años? Le pregunta con furia. Cuando Dahmer confiesa que sí, Scarver le dice que su dios es un dios vengativo, que lo ha elegido para castigarlo. No puedes huir de la ira de Dios, no le sentencia. Scarver golpea a Dahmer repetidamente, asegurándole que sentirá el dolor que infligió a sus víctimas. El guardia, al dejar a Jeffrey y a su futuro asesino a solas, simboliza el fracaso del sistema para proteger a un prisionero de sus propios fantasmas. La justicia brutal de Scarver, por otro lado, es un acto de violencia que se disfraza de una misión divina. No es un castigo legal, sino una venganza personal que él considera justificada. Las alarmas de la prisión suenan. Poco después, el teléfono de Lionel Dahmer suena y la voz al otro lado le informa del ataque a su hijo. En el hospital, Lionel y su esposa, Shari, reciben la noticia de la muerte de Jeffrey. Al ver el cuerpo de su hijo y la herida en su cabeza, Lionel se derrumba, sollozando y abrazando el cuerpo inerte, mientras le dice que lo amará desde el día que nació hasta que él muera. Tras la muerte de Jeffrey, sus padres se reúnen para decidir qué hacer con su cuerpo. La reunión se convierte en una última batalla por el legado de su hijo. Lionel exige que el cuerpo, incluido el cerebro, sea incinerado según la voluntad de su hijo. Joyce, sin embargo, ve una oportunidad en la tragedia, propone donar el cerebro a científicos de la Universidad de Madison para que lo estudien y determinen si una anomalía biológica fue la causa de su comportamiento, argumentando que podrían sacar algo bueno de todo esto. Quiere encontrar algo bueno en la tragedia. El debate se intensifica. Joyce acusa a Lionel de querer lucrarse con el dolor ajeno y de haber despertado los instintos de Jeffrey en la infancia al enseñarle a diseccionar animales. La discusión termina con Joyce declarando que llevará a su exmarido a los tribunales para evitar que se aproveche de la situación. Mientras los padres luchan, Glenda Cleveland, la vecina que siempre denunció a Dahmer, está en el supermercado con su nieto. Ve la portada de una revista que anuncia el fallecimiento de Jeffrey. Una sensación de paz parece invadirla, como si por fin el ciclo de terror hubiera terminado. La lucha por el cerebro de Jeffrey Dahmer llega a su fin en los tribunales. El juez se opone a la idea de que un estudio científico pueda ofrecer una explicación definitiva a los actos de Dahmer. Argumenta que la maldad no tiene una respuesta simple y que es una verdad incómoda que la sociedad debe aceptar. Por ello, ordena que el cerebro de Jeffrey sea destruido, sellando para siempre la posibilidad de encontrar una explicación científica a su maldad. Pronto nos muestran la incineración del cerebro, un acto simbólico que pone fin a la batalla de los padres de Dahmer por su legado. 2 años después de la demolición de los apartamentos Oxford, el solar sigue vacío. Glenda Cleveland, que propuso la creación de un parque en honor a las víctimas, se reúne con el ayuntamiento por 7ª vez para preguntar por el progreso del proyecto. A pesar de haber recibido una carta prometedora, se le informa de que el proceso está estancado en una burocracia interminable. Finalmente, un funcionario le confiesa a Glenda la verdad. Hay muchísima gente aquí que no quiere construir nada en ese solar. Prefieren olvidar todo lo que pasó. Indignada, Glenda le recuerda que no todos pueden olvidar y que demolir el edificio no borra lo que sucedió. Su voz se alza, desesperada, al pedir que se honre a las víctimas. A pesar de su determinación, la historia termina con una nota triste. Glenda se promete a sí misma que seguirá luchando por las víctimas para que no solo se recuerde la maldad de Dahmer, sino la vida de los que mató. Sin embargo, hasta el día de hoy, el solar sigue vacío.
Y hasta aquí el resumen de la historia de Jeffrey Dahmer. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.